Señores, buenos días, muy buenos días, mis amigos telespectadores. Bienvenidos, como siempre, a su revista noticiosa, también informativa aquí Santo Domingo. Bueno, como ustedes saben, todos los martes tenemos por aquí la presencia de José Gómez Cerda con un tema de interés, no solamente para nosotros aquí en el panel, sino para todos ustedes. En el día de hoy lo vamos a abordar sobre algo que él le ha dado un auge que no lo han hecho otros escritores. Él como escritor, pues, ha penetrado en lo que es el escribir no solamente físico, sino en virtual. Podría decirse así, ¿verdad? Digital. Digital. Sí. Por eso en el día de hoy, José va a tratar ese tópico del libro digital y el libro físico. José, ¿cómo estás? Muy bien, Estuardo. Quiero aprovechar esta ocasión para hablar sobre un libro que voy a publicar dentro de algunas semanas, que se va a llamar, o se llama, Escritor de Libros Digitales y Físicos. Okay. O sea, yo como escritor he tenido 3 etapas. Una primera etapa, que cuando fui dirigente sindical, me dediqué a escribir libros para los trabajadores, fundamentalmente. Mi primer libro se llamó Libertad Sindical, porque fue una discusión que tuve con Ángel Miolán, cuando era secretario general del PRD, que había enviado una circular a todos los sindicatos, los ingenios azucareros y empresas del Estado, no existía el SEA, ni existía acorde en eso, diciendo que todos los trabajadores del Estado, incluyendo los azucareros, debían pertenecer a una central sindical del partido de gobierno. ¿Qué cargo tenía Miolán en ese tiempo? Miolán era el secretario general del PRD, okay, y él y Terma Frías fueron 2 personajes que no aceptaron cargo en el gobierno primero de Bosch, sino que se dedicaron a los problemas sociales, a organizar el partido y las relaciones. Como estuvo Leonel con Rafael Alburquerque, que los temas sociales lo trataba Alburquerque fundamentalmente. Asimismo, en el gobierno de Bosch, que duró poco, pues Ángel Miolán era el que se dedicaba a hacer eso. Y escribí un libro que se llama Libertad Sindical para explicar qué derecho tiene un trabajador para pertenecer a un sindicato, para mantenerse o para salir, que es lo que se llama la libertad sindical. El trabajador tiene que tener ese derecho. Un sindicato tiene que tener esos derechos de libertad frente a las federaciones, o sea, tiene que tener autonomía para pertenecer a una federación, para mantenerse o para salirse. Ese libro físico, en aquella época no habían libros digitales, no se conocía ni los videos, ni YouTube, ni nada de esas cosas, pues tuvo mucho éxito porque se vendió especialmente entre los trabajadores azucareros y de empresas del Estado. En aquella época se podían hacer 3.000 libros y se vendían. Ahora la cosa ha disminuido mucho. Y escribí otros libros sobre el sindicalista, o sea, qué es lo que tiene que tener y conocer un sindicalista, sobre el sindicalismo cristiano. Yo fui militante de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, como se llamaba aquella época, y otros libros más sindicales. Yo escribí 2 libros, un libro que se llamó El capitalismo frente a los trabajadores, que es una crítica al sistema capitalista. Ese fue el siguiente después de los primeros libros sindicales. Perfecto. Este libro, el capitalismo frente a los trabajadores, tuvo mucho éxito especialmente en los grupos de izquierda, porque pocas personas habían escrito desde el punto del movimiento sindical un enfoque del capitalismo. El doctor César Estrella Sadrá, que era el ministro de Trabajo, hizo el prólogo de ese libro y discutimos en varios centros, especialmente en la UAS, como un modelo para el estudio del punto de vista de los trabajadores frente al capitalismo. Pero 2 años después hice otro libro que se llamaba El comunismo frente a los trabajadores. Ajá. Entonces, todos aquellos que me habían aplaudido, entonces dijeron que yo era de otro sitio, no el revolucionario frente al capitalismo. ¿Por qué? Porque los trabajadores
y el pueblo en general debe estudiar todo. O sea, no es una sola visión que uno tiene porque se queda enfocado. Después escribí un libro sobre las mujeres trabajadoras. En aquella época las mujeres tenían muy poca participación en el movimiento sindical porque casi la mayoría de las empresas en el campo, el trabajo de las mujeres es limitado. En los ingenios azucareros casi no hay mano de obra femenina. Y habían sindicatos de la industria textil, de enfermeras, que eran más o menos donde las mujeres más actuaban más. Y esos libros sirvieron para la formación. La Organización Internacional del Trabajo en 1983 me entregó un certificado de que yo era el sindicalista mundial que más libros había escrito. Porque los patronos tienen gente que le escriban libros. Correcto. Pero en el movimiento sindical un libro es muy escaso. Aquí, ¿cuántos libros sindicales hay en la República Dominicana? Julio de Peña Valdés escribió un libro sobre la Central General de Trabajadores, que él perteneció. Pero la lectura en el movimiento de trabajadores es muy escasa. Pero, por ejemplo, lo concerniente a la mujer en ese tiempo, no era muy difícil, por ejemplo, porque no había la forma como de organizada de las mujeres por ejemplo, trabajadoras. Juanita Pichardo fue la primera secretaria general de un sindicato de la fábrica El Bazar de Santiago, una fábrica de camisas. Y había enfermeras en sindicatos que habían, pero era muy limitado. En aquella época estoy hablando, no ahora. Ahora hay muchas mujeres bien formadas. Entonces, la lectura en el movimiento, para el movimiento de los trabajadores, especialmente los campesinos, es muy difícil porque en el sector campesino la lectura es muy limitada. Estamos hablando de sindicalistas que son personas de media edad o edad mayor. Comprar libros no está en la cultura nuestra. Hay países donde, por ejemplo, los ministerios tienen un capítulo en el presupuesto para comprar libros. Hay empresas para comprar libros y hay sindicatos tienen, pero aquí ningún sindicato, ni empresa, ni trabajadores tiene un capítulo en su presupuesto para la compra de libros. Entonces se hace más difícil y el oficio de escribir es muy complicado porque tú tienes que poner la idea, pero además de poner la idea, tú tienes que mandar a imprimir el libro. Y el libro en todas partes del mundo, tú das un 50% adelante y cuando te entregan el libro el otro 50%, quiere decir no hay fiado. No hay fiado y no se ha vendido. Y entonces cuando tú sacas el libro, tus mejores amigos, tú quieres que se lo regales. Así mismo. Y no que se lo regale, que se lo dedique. Y no que se lo dedique, sino que le haga un elogio a la persona que va a recibir. Tengo un amigo, muy amigo, que la última vez me dice, nos encontramos y me dice, José, vi que escribiste un libro, pero tú no has ido a mi oficina a llevármelo. Quiere decir que además de eso hay que llevárselo a los amigos. Es muy limitado. Las personas que escribimos, aquí no hay una escuela para formar escritores. Y casi todo lo que hacemos es que... Didácticos. Somos didácticos y leemos. O sea, el que no lee no puede escribir. Y por eso hay muchas limitaciones. Hay pocos escritores, como Andrés L. Mateo, que estudió filología en Cuba, Diógenes Céspedes, que estudió en Francia, y hay gente que ha ido especialmente a Francia a aprender francés y que se entusiasman con la escritura, y hay muy buenos escritores. Después de eso yo tuve una etapa que viví en Europa, 12 años, en Europa, donde yo vivía, que se hablaba holandés y francés, era muy difícil para escribir en español, porque no hay auditorio para comprar. Pero en esa etapa, por ejemplo, ¿qué tú pretendías escribir o escribiste sobre...? No, yo escribí varios libros sobre, primero, la historia de la organización que yo dirigía, que es una organización de trabajadores de la alimentación, la agricultura y hotelería. Escribí sobre un informe a la FAO en el año 2000, que es un informe grande. Escribí la historia de la Central Latinoamericana de Trabajadores, pero la escritura, cuando tú estás en un país que no es tu idioma, porque yo, aunque hablo y entiendo francés, pero no puedo escribir un libro en francés, porque me es muy difícil. Cuando regresé, yo regresé de Europa en el año 2004,
pues comencé a retomar nuevamente la escritura. Hice 6 libros sobre una novela que se llama Mirar siempre adelante, que es una novela escrita en el género que se llama realismo crítico. Es para ver la realidad de la República Dominicana desde un punto de vista crítico y hacer una propuesta. En este caso se hace una propuesta de crear un movimiento político diferente a los partidos tradicionales. ¿La visión de la República Dominicana en qué etapa? En todas las etapas. Etapa política, por ejemplo, cuánto ganan los senadores, cuánto ganan los diputados, cuánto dinero le da los gobiernos, los partidos políticos a las ONG, en los problemas que han pasado de corrupción, fundamentalmente eso, que haya una realidad, para describir la realidad y después hacer una proposición, y la proposición es hacer un movimiento. Hice varios libros, otros sobre el trabajo social. Yo estudié 5 años en Europa, trabajo social, especializado en seguridad social, y aquí las universidades no han tomado en serio el trabajo social. Hice un libro para que hubiera un modelo de eso. Hice un libro sobre los organismos genéticamente manipulados, que es un tema que se trata muy poco, pero que diariamente sumamente importante eso. Muy importante. Y después me dediqué a escribir libros digitales. Por eso el libro se va a llamar Libros Digitales y Libros Físicos. Entonces yo publiqué 32 libros en físico. Era lo único que se conocía. Pero tú piensas, por ejemplo, esos libros en físico que tú escribiste, pasarlos a digital todo. No, esa no es la idea de este libro. Este libro es conocer, o sea, la generación nueva que me conoce a mí como escritor, me conoce como escritor de libros digitales. Pero yo tengo 32 libros. Entonces, de cada uno de esos libros hay a quién se le dedicó ese libro. Segundo, el prólogo. Entonces yo tengo personas que hicieron prólogo de mis libros y se pone el prólogo de la persona que hizo. Segundo, en todos los libros yo hago una presentación para que antes de leer la persona sepas el tema que se va a tratar en el libro. Y después el índice. Entonces tú leyendo el prólogo, la presentación y el índice, tiene una idea general del libro. Entonces esto es para eso. Entonces están todos los libros físicos, 32 libros en físico que está, y después los libros digitales. Es más fácil porque eso ahora está todo digital y es más fácil recuperar. Mientras que aquellos libros escritos en la década del 60 o el 70 me fue muy difícil lograr tener, y tuve que digitar para poder ponerlo, todos los prólogos y las presentaciones y los índices de esos libros. Entonces ahora tengo, con este libro, son 28 libros digitales que tengo. ¿Y por qué he escrito libros digitales? Primero, es muy caro hacer un libro en esta época. O sea, un libro de 100 páginas más o menos, hacer 1000 ejemplares, hoy cuesta cerca de 125,000 pesos. Mucho dinero. Quiere decir 100,000 para impresión y 25,000 de diagramación. Hay gente que escribe libros de 300 páginas, de 400, de 600, y el precio es de acuerdo a la cantidad de páginas que haga. Y estos libros físicos, ha habido una decadencia, primero porque la gente ahora lee menos, por eso han cerrado muchas librerías. Sí. Y las librerías que quedan no tienen los beneficios que hay, porque hay que pagar muchos impuestos, hay que pagar locales, hay que pagar personal, hay que pagar mucho, y eso no se mantiene. Ahora bien, un libro digital tiene una primera ventaja, que es que tú no tienes que gastar papel. Quiere decir que todo lo que tú gastas, que es el grueso de un libro en costo, tú no vas a utilizar papel. Alguna gente dice, bueno, no se van a cortar árboles porque el papel viene de los árboles, pero eso no es, sino es el costo realmente. Entonces un libro de esos, por ejemplo, este libro que yo hago tiene 400 páginas. Si yo voy a hacer un libro de 400 páginas, cuesta 400,000 pesos. En físico. En físico. Y tendría que venderlo por el costo. Normalmente los precios de los libros se ponen el costo de la impresión de acuerdo a la cantidad más multiplicado en 3. Una parte son los libros que se quedan, que tú
si hace 1000 no vende siempre lo mismo que tú haces. Y después hay amigos y familiares que tú tienes que regalar esos libros. Quiere decir, un libro ahora de 400 páginas, el precio que se debe vender es alrededor de 1.800 pesos. El libro digital que yo hago de 400 páginas se puede vender en 400 pesos. Claro. Quiere decir que son casi 4 veces más barato. ¿Por qué? Porque tú, al no pagar papel, hacerlo digital, entonces hay un ahorro en la producción y por lo tanto hay un ahorro en el precio de venta. ¿Tú no crees, José, que por ejemplo en esa misma dirección habría que darle cierta educación al lector? Porque no es fácil pasar de un libro físico. Hay gente que dicen que le gusta palpar su libro. Y es natural, es como el periódico digital es una cosa, el periódico físico es otra cosa. Tú no te conformas solamente con verlo digital, sino tú quieres manusearlo. Y hay gente que le gusta poner sus anotaciones en todo eso. Es un problema de cultura. Ahora, ¿qué pasa? Las generaciones nuevas en lo que están en lo digital, no es en lo físico. Y esos muchachos tienen su tableta o su computadora o su laptop que pueden ver fácilmente un libro. Y un libro digital tiene una fácil lectura. Por ejemplo, hay computadoras que están conectadas con una televisión. Sí. Quiere decir, tú puedes ver el libro del tamaño de una televisión, de una pantalla. No hay problema con el tamaño. Y una tableta, una laptop del tamaño de un periódico normal, de lo que hay. Quiere decir que eso no es problema. Y los niños, los jóvenes, los adolescentes, eso es lo que tienen, porque cada uno tiene una forma de leer, tiene una tableta, o tiene una laptop, o tiene un celular. Y en un teléfono celular, igual que tú lees una correspondencia, una comunicación, tú puedes leer un libro. Lógico. Pero además de eso, tú lo puedes llevar, y puedes llevar 10 libros, 20 libros o 30 libros en una memoria. Y lo puedes dar con tu memoria en los bolsillos. Quiere decir... Ya está en el vehículo, puede... Y en el vehículo, bueno, en el vehículo, a menos que no sean libros audiovisuales, porque tú no puedes leer un libro leyendo. No, audiovisual. Va a tener un accidente. Sí. Pero hay muchas ventajas. Y primero para los escritores. Por ejemplo, un escritor, la mayoría de las personas que salen de las universidades tienen una tesis, una monografía, como quiera llamarlo. Bueno, esa es ya un 80% de un libro. Y hay tesis que son originales y que tienen algo importante. Entonces, va a llegar un momento cerca en la cual los que se gradúan, los que estudian, entonces esa monografía lo pueden convertir en un libro. Porque el libro le va a costar muy poco y tú puedes hacer la cantidad que tú quieras. Quiere decir, una persona hace una tesis y puede hacer 50 copias, 25 copias, para repartirla entre sus amigos, entre sus familiares. Ahora, hay tesis que sobrepasan ese ámbito familiar y que tienen interés general o nacional y que se pueden hacer una cantidad grande. Y al ser los costos reducidos, entonces se pueden vender a precios módicos. Muy bien. Voy a la pausa, José, pero quiero antes de la misma, para cuando regresemos. ¿Tú no crees, por ejemplo, en el caso tuyo, que podría considerarse prácticamente un pionero? Tú eres que le está dando a este asunto del libro digital ese auge ahora. Pero ¿tú no crees que en el futuro, por ejemplo, mucha gente, escritores, se podrían inclinar en esa dirección? Regreso un instante con todos ustedes. Mi amor, de la famosa todo. Me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! Llegó lo nuevo de la famosa. Maíz con coco. Para tus arroces y moros, tus guisos de carnes y pescados, tus postres, flanes, batidas. Maíz con coco. De la famosa. ¡Claro! La famosa, lo más natural. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02.
Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Cuando decidas comprar un vehículo, diríjase al lugar más seguro para garantizar su inversión. Centro Jurídico Honduras. Allí el vehículo es sometido a una depuración completa. Si tiene alguna denuncia o querella por robo, depuración del chasis para ver si ha sido alterado, aparato detector de fraude para verificar la autenticidad de la matrícula, verificación por medio de la Dirección de Impuestos Internos para comprobar si está afectado por alguna oposición. Se traspasa su nombre a la matrícula del vehículo en solo 24 horas. En fin, todas las dudas sobre las documentaciones del vehículo a comprar o traspasar en el Centro Jurídico Honduras lo resolvemos. Estamos ubicados frente al destacamento del Plan Piloto en el sector de Honduras con los teléfonos 809-534-8459 y 809-697-8053. Ahora el Centro Jurídico Honduras con otra nueva oficina en la avenida Jiménez Moya, casi esquina, avenida Independencia, frente al Tribunal de Tierras. Muy bien, el dato histórico del programa para el día de hoy. Vamos a ver el personaje que tenemos por aquí para compartir con todos ustedes. Habla de él, que su nacimiento se produce en el año 1888. Y su muerte en 1954, es decir, que tenía 66 años a la hora de su fallecimiento. ¿Quién fue él? Bueno, habla de él aquí, que fue un destacado abogado y escritor. Publicó en el año 1944 una investigación sobre la bula In Apostolatus Culmine del Papa Paulo III. Y esa bula creó, como es lógico, todo el mundo conoce y sabe ya, creó la hoy Universidad de Santo Domingo, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por eso en el día de hoy recordamos la figura de Juan Ortega Frier, nuestro personaje. Continuamos, José. Entonces te decía en principio de la situación del libro digital con respecto a lo que podría muchas personas enfocarse sobre el mismo. Bueno, la nueva generación de escritores se va a formar en lo digital y va a manejar. Y además los lectores se acostumbrarán y ya tenemos los equipos necesarios. Quiere decir, leer un libro puede ser en un celular, puede ser en una tableta, puede ser en cualquier aparato de esto. ¿Qué va a traer esto? Esto va a traer una democratización de la escritura de libros, porque hay muchas personas que tienen un libro, lo han hecho, pero cuando tú vas al mercado a comprar y te dice que eso cuesta 100,000 pesos, entonces bueno, ya ahí se tranca. Pero esto se podrá hacer con una cantidad mínima, que es hacer el libro. Por ejemplo, este es un libro digital. Este libro, por ejemplo, ¿qué se necesita? Tener un CD, ese CD tener una portada y esta cartulina para presentarlo. ¿Cómo se presentan la música de cualquier parte? Esa inversión es muy limitada a tener que invertir papel para hacer 100 páginas o 200 páginas o 300 páginas. Quiere decir, yo te mencioné, el libro que yo voy a publicar ahora tiene 400 páginas y se va a vender a 400 pesos. Sí. Pero si fuera en papel, se tuviera que vender en 1,800 pesos. Imagina. Eso mismo va a pasar con muchas personas que tienen un libro, que no lo han podido publicar, que no encuentra quien le pueda costear esa cantidad, pero sí puede conseguir para hacer una cantidad limitada de libros digitales. ¿Qué desventajas hay? Primero, la desventaja que hay es que un libro digital no tiene, como tú puedes ver en un libro físico, ojearlo, dedicarlo, y tú ojear y ver el índice, ver el contenido, o darle una lectura como uno puede hacer. Esa es la desventaja. Es una desventaja que este libro, tú a menos que no sea en una computadora, no puedes verlo. Pero vamos a enfocarlo desde el punto de vista, a mi entender,
que esos libros digitales contribuirían al incentivo de las personas a escribir, a muchos jóvenes que quizás, por ejemplo, por el mismo costo y ese tipo de situaciones, con el libro digital es diferente. Es diferente. Y la composición, por ejemplo, este libro es un libro digital que la editorial Santuario va a ponerlo en circulación en papel, porque ellos han tenido mucha demanda de gente que lo quiere leer en papel. Pero este libro tiene 60 videos sobre la cultura dominicana. Wow. Aquí tú puedes ver a Macario y Felipa, a Paco Escribano, a Cassandra Damirón, a Eduardo Brito, historia. Pero en un libro físico tú no puedes verlo. A propósito de ese libro, entonces, ¿qué etapas cubre? Tú hablaste de unas etapas del 50. Esto es un diccionario de toda la cultura dominicana, en la cual te menciona todos los folcloristas, todas las personas que han trabajado con cultura, todos los historiadores, los cantantes, los centros de cultura que hay en la República Dominicana. Pero al tener 100 videos, este libro, entonces eso te ayuda a entender mejor, porque hoy día el video, si está de acuerdo al tema que se trata, entonces complementa la lectura. Y un video de 15 minutos, tú aprovechas más que 20 páginas escritas. Sí, eso es. Y esa es una ventaja de los libros digitales que en lo físico tú no puedes poner. Por ejemplo, en este libro tú puedes leer todos los periódicos digitales dominicanos en tiempo real. Puedes oír emisoras de radio y puedes ver programas de televisión. Eso no lo puede ser un libro físico. Efectivamente que no. Porque las multimedia ahora no caben en un libro físico. El libro físico es solamente para lectura, pero aquí tú usas los otros sentidos, que tú oyes, tú ves los movimientos, ves los colores, puedes poner las páginas que tú quieras, porque no está limitado, porque no se va a imprimir en papel. Entonces, esto va a democratizar, es como decir las librerías. ¿Cómo van a ser las librerías dentro de 15 o 20 años? Como las bancas. Porque con libros digitales, tú puedes tener 10.000 libros digitales en un cuarto. Y una muchacha con una computadora, ¿dónde está? Y van a ser limitados. No van a ser las grandes librerías que hay ahora que necesitan personal, almacenamiento y todo eso. Entonces, esto digital va a reducir. Y además, como dije anteriormente, esto lo puedes tú copiar, lo puedes llevar en los bolsillos, lo puedes poner en una memoria, lo puedes llevar a donde tú quieras, siempre que haya internet, que tienes que ver. Porque para esto se necesita el internet. Y esto va a democratizar, y gentes que ahora no tienen dinero para publicar un libro, podrán publicar un libro digital, porque va a sale barato y se puede vender barato. No es para hacer negocio solamente. Si sale barato, hay que poner los precios. Los primeros libros que se hicieron costaban $200, porque era difícil hacerlo y todo. Por eso se ha ido democratizando y la realidad es que es más barato. Ahora, un libro no es bueno porque sea digital o porque sea en papel, sino por su contenido. Si el libro no es bueno, aunque sea en digital o aunque sea en papel, no sirve. Así es. Si es bueno, sea en papel o sea digital, es bueno. Muy bien, señores. José Gómez Cerda, escritor de libros físicos y digitales. Dele seguimiento, que es sumamente importante. Señores, pasen buenos días.